Jesús oramos. Amén. Amén. Veamos en Proverbios capítulo 19, verso 11. 19, verso 11 dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Voy a repetir una vez, es un juego de palabras así raras. La cordura del hombre, o sea, la sabiduría del hombre, la cordura del hombre detiene su furor, o sea, detiene su ira. Y su honra, fíjense bien, su honra es pasar por alto la ofensa. Frecuentemente, hermanos, podemos escuchar historias de familias separadas, hogares destruidos, matrimonios rotos, por falta de perdón, falta de hijos y padres que no se hablan. Inclusive el problema de la falta de perdón es que nos lleva, muchas veces la falta de perdón nos lleva a la cólera nos lleva a amargura y muchas veces al odio. La falta de perdón, hermanos, nos puede llevar a odio, llevando a llevarnos a diferentes acciones negativas en nuestra vida. Dios en su sabiduría, hermanos, nos enseña a perdonar unos a otros. Jesús, al contestar la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces, dijo Pedro, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Pero cuánto tengo que perdonar? Jesucristo dijo 70 veces 7. Que eso implica, ¿cuánto? 490 veces. Ya después de las 20 ya le echa a tierra, como dicen, ¿verdad? En ese sentido, Jesucristo dice, bueno, 70 veces 7 es, hazlo como un modo de vida, el perdonar. Ahora, todos somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores, vivimos en un mundo caído. La amargura, los malos pensamientos vienen a nuestra mente en cualquier instante. En los juicios, el juzgar a los demás. Tanto así, hermanos, que siempre, o tarde o temprano, alguien nos va a ofender. Eso lo va. Venimos de nuestro país y allá nos odiaban, nos ofendían, y venimos acá y si nadie aquí en Estados Unidos, nadie me va a ofender. Eso en el aeropuerto aquí nos trató mal y ya nos ofendió. O decimos, bueno, yo no ofendo a nadie, yo soy buena persona, pero en realidad, tarde o temprano, ofendemos inclusive a nuestros seres más queridos. Podemos ofender a nuestros hijos, podemos ofender a nuestra esposa, podemos ofender a nuestra madre, por simples hechos, por simples situaciones. En la iglesia, hermanos, el problema de los conflictos, escuchaba al pastor Andy Gómez de la primera iglesia bautista de Hammond, dice que el problema de las iglesias, que se dan divisiones y divisiones, en el último año Satanás está atacando la iglesia, iglesias grandes, hermosas, Dios las ha destruido, Satanás las está destruyendo en divisiones, en murmuraciones, en problemas, pleitos y contiendas. Y decía el pastor Andy Gómez, sacaba un número de no sé cuántas iglesias bautistas independientes habían causado problemas y cerrado. Otros que pastores que no duran más de 2 años en el ministerio, me sorprendió eso. Jóvenes pastores o pastores viejos están abandonando el ministerio por problemas de las iglesias, divisiones, conflictos, problemas. Y decía el pastor Andy Gómez, no es problema de doctrina, no es problema que creemos en la Biblia, que somos bautistas, ese no es el problema. El problema de las iglesias es la falta de perdón. La falta de perdón nos lleva a crear odio, a crear contiendas, y la falta de perdón nos lleva a la división, y así damos un paso. Le abrimos la puerta a Satanás para destruir la obra de Cristo. Ahora, ¿qué es el perdón? Según la Real Academia Española, la palabra perdón viene de la palabra o el prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa pasar, cruzar, pasar por encima, que es el versículo que decía, regalo, donación o obsequio. El perdón en la palabra griega es afemi. Afemi significa despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver. En otras palabras, perdón es absolver a una persona que ha cometido una ofensa en contra de nosotros. Ahora, ¿qué es perdonar? Es la acción de liberar a una persona de una culpa, de una ofensa, de un castigo, de una obligación. Es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando rencor. La falta de perdón, hermanos, nos lleva al fracaso. Pues una persona que no ha aprendido a perdonar, hermanos, es una persona con amargura y una persona que en su corazón no hay paz.
Mateo 6, 14, 15 dice, porque o si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonad también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Amados hermanos, tenemos que perdonar a los demás. Solo por el perdón podemos tener paz en nuestro corazón. Perdonar no es olvidar, hermanos. Hay una frase, te perdono pero no olvido. Y es cierto, las heridas quedan, los errores. ¿Cómo va a poder olvidar una joven que fue violada? ¿Cómo va a perdonar una persona que a su hijo lo mataron? ¿Cómo va a perdonar a alguien que le han hecho injusticia y lo encarcelaron injustamente por años? Eso no se olvida. Pero perdonar no es olvidar, es por pasar por encima ese problema, esa ofensa. Perdonar es una elección, hermanos. Yo decido perdonar. Yo decido perdonar. No es algo que viene y que es algo más místico. Es tomar el coraje, muchas veces, de perdonar. Conozco el caso de una hermana en Cristo que a su hijo lo mataron o lo accidentaron. Y vino el hombre que mató a su hijo en el accidente de carro, que andaba tomado, y le llegó a pedir perdón. Y la señora, la hermana en Cristo, muy cristiana, le dijo, te perdono, no quiero llevarte a juicio. Llevaba todas las etapas que le llevaban a juicio. Años tal vez le llevaban. Era un niño de 7 años. Pero esta señora dijo, no, esta hermana en Cristo dijo, no. Pero es una decisión, cuando le preguntamos, es una decisión difícil, es una elección. Es perdonar, hermanos. Perdonar lo imperdonable muchas veces, es difícil. Romanos 12, 17 dice así. Romanos capítulo 12, verso 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no paguéis mal por mal, la venganza es del Señor. Ahora, tenemos que perdonar a otros por amor a nosotros mismos, hermanos. El problema del perdón, hermanos, que crea una amargura. Esa amargura nos lleva como un cáncer que nos va comiendo por dentro. La amargura no nos deja vivir el tener a tu hijo en los brazos cuando es niño. La amargura no te permite disfrutar inclusive de un culto de alabanza. La amargura no te permite el beso, el abrazo de tu esposo o tu esposa, porque estás amargado. No puedes ver lo maravilloso de un día soleado como hoy en día, porque la amargura nos corrompe por dentro. Y la amargura es el resultado de la falta de perdón. Entonces, cuando nosotros liberamos esa culpa, los que salimos ganando somos nosotros. Nosotros perdonamos no para esa persona que nos hizo daño. Nosotros perdonamos para liberarnos de ese sentimiento, de esa cosa ofensa que nos va a provocar daño en nuestra vida. Perdonamos para liberar esa fuerza que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdonar es aceptar vivir con las consecuencias de los errores, de las ofensas de los demás. Es decir, bueno, me faltó, me ofendió, y pasar adelante, vivir con esas consecuencias. No debemos esperar que la gente nos pida perdón, hermanos. No espero que la gente le va a pedir perdón y va a venir con su sonrisa entre labios y decir, hermano, perdónenme. Dicho sea de paso, no se pide I'm sorry. Decir I'm sorry, decir a lo siento, no es pedir perdón. Es usar la palabra bíblica, perdóname. Y no espere eso. Cristo no esperó que le pidieran perdón cuando estaba en la cruz colgando. Jesús decía, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesucristo les perdonó a los que lo habían torturado, a los que le habían ensangrentado su espalda con esas torturas, al que le puso la corona de espina. Jesucristo lo perdonó. Aún a esa persona nunca le pidió perdón. Tenemos que perdonar de corazón.
La frase común decimos, te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Tenemos que perdonar de corazón. Y debemos de decidir perdonar y nunca levantar esa culpa a alguien. Hermanos, vivir por falta de perdón nos va a destruir nuestra vida y nos va a destruir nuestra felicidad. Ahora, Jesucristo fue muy estricto con el perdón. Fíjense que Jesucristo dice que no podemos ni ofrendar si estamos enojados con alguien. Menos mal que ya recogimos la ofrenda. Dice la Biblia que Jesucristo dice que no podemos ofrendar si tenemos algún problema. Leamos en Mateo capítulo 5, 22. Y lo leemos y lo pasamos por alto, que es algo serio. Mateo capítulo 5, verso 22. Dice bien acá, Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo será expuesto al infierno del fuego. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda, por eso ya la deja, no te la lleves. Deja ahí su ofrenda, dice, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Jesucristo es tan grave el no perdonar a alguien. Para Jesucristo nos enseña de que si tenemos a alguien con algo, con un hermano, no podemos ni ofrendar. Es tan serio, hermanos. Es tan serio. Jesucristo nos enseña y nos motiva a perdonar para tener una buena relación con Dios. Para perdonar, yo necesito perdonar para tener mi relación con Dios a 100%. Porque si no perdono, ni mi ofrenda es aceptada al Señor. Qué triste, hermanos. Ahora, en la oración Jesucristo fue más allá de también Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, más adelante. Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto digo que todo aquel que pidiere orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Dice bien aquí, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que si yo estoy orando y yo no he perdonado a alguien, hermanos, mi oración no sube al cielo. Fíjense, tan grave es el no perdonar. Dice que si me recuerdo en oración, tengo que pedir perdón por esa persona. Tengo que perdonarlo para que mi ofrenda, mi oración sea aceptada. Qué triste es que como creyentes nosotros nos pasamos en divisiones y contiendas cuando Jesucristo claramente nos dice, hay que perdonar, hay que perdonar. Jesucristo nos dice, ya lo mencionábamos antes, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Le dijo Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Jesucristo le dijo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro estilo de vida, perdonar. La gente saliendo de aquí nos va a ofender, hermano. Usted va tranquilo a un restaurante, después de aquí alguien le puede ofender. Usted va al banco, va no sé qué, en su trabajo, en lo que sea, va a sufrir ofensas, lo van a tratar mal. Y tenemos que saber perdonar para no amargar nuestra vida. Ahora, Jesucristo define el perdón en Mateo capítulo 18, el proceso del perdón. Muchas veces, y eso hay que tener cuidado, y Mateo capítulo 18, verso 15. Dice bien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, te ofende, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 a 2, para que con boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. O sea, ese es el proceso. Jesucristo nos da el proceso, hermano. Si alguien te ofende, ve tú con él. ¿Verdad? Decía el hermano Andy, el problema es que primero se da cuenta la iglesia y después se da cuenta el pastor. Decía. No, dice que si tenemos algo contra alguien, es ir directamente con él. A la persona, uno a uno, taco a taco eso. Uno a uno. Si no te oye, lleva a otro como testigo. Y si no lo acepta, pues llévalo a la iglesia, que se lleve. Ese es el problema y ese es el proceso que Cristo bien Jesucristo dice y enseña la palabra iglesia. Ahí está la palabra iglesia, si usted lo lee, ahí dice iglesia. Hermanos, Jesús nos da el proceso. Esto nos ayuda en este proceso que Cristo nos da el modelo de cómo perdonar, cómo hacer el proceso de perdón, nos ayuda a eliminar la murmuración. En 1 Corintios 10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, la murmuración destruye en todos los lugares. Por eso Jesucristo dice, no, ve primero con la persona. Ve primero con la persona. Hace muchos años, quizás 20 tal vez. Qué feo cuando uno tiene que hablar para atrás y decir hace 20 años. Estábamos en un party, en una casa, y esto ya lo he mencionado. El hermano es de Sudamérica, o de otro país era. Por ejemplo, en Nicaragua hay unas sodas rojas, se llama rojita, la envoltura es diferente a la común Pepsi o cola, diferente. El punto es que este hermano, pues estamos en su casa, puerta abierta, ¿verdad? Abrió la refrigeradora, agarró una soda, miró una lata rara ahí, de color diferente a la Pepsi o la Coca-Cola. Pero lo primero que se le vino a la mente a este hermano fue que era visita, ¿verdad? Tenía que haber pedido la soda, ¿no? Que abrió la refrigeradora y está. Dijo, wow, cerveza, esa es cerveza. No leyó la botella, no vio la cara. Y creo que fue el mismo momento, se lo dijo al pastor. Pastor, pero este es un líder, es un esto y esto. Y está tomando cerveza. Y no sé qué. ¿Cómo va a creer, pastor? Usted sabe cuando las murmuraciones tienen hasta su acento ahí. Mire usted, ¿no sabe usted? No le diga nada. ¿Ha visto esa frase, no? Eso es murmuración. Cuando le hablan así. Entonces, el punto es que tiene hasta su acento, ¿verdad? Su estilo. Entonces viene el hermano, pasó el día siguiente, el domingo siguiente, había un receso entre culto y había café, así como teníamos antes, ¿se acuerdan? La pandemia nos está matando para en eso. Entonces, el punto es que el hermano, el pastor, llamó al hermano del dueño de la casa, lo sentó en un cuarto, llamó al hermano que le había dicho que había cerveza en su casa y le dijo, mira, fulano, aquí el hermano tal dice que vos tomás cerveza y que encontró cerveza en tu casa, en tu refrigerador. Y el hermano que le había ido el chisme al pastor le dijo, no hermano, yo no quise decir eso. No, tú me dijiste que él tenía cerveza en su casa. Y entonces el hermano no hallaba dónde meterse, obviamente. Y todo se hubiera ido resuelto si el hermano hubiera ido al hermano y le hubiera dicho, no, ¿tú estás tomando cerveza? ¿Qué es eso? Entonces el hermano hubiera dicho, yo soy de un país que tomamos una soda típica y es una soda como Coca-Cola, nada más que la de mi país, tiene diferente color, tiene diferente envase. Es una lata como las demás, parece cerveza, pero es una soda. Creo que en Salvador hay algo así como cola champán, ¿verdad? Algo así. No es champán, ¿verdad? Es soda. Entonces a mí me dicen, aquí con una cola champán, yo no tomo eso porque es champán, ¿no? ¿Verdad? Entonces el hermano, ¿cuántos problemas se hubiera evitado? Entonces así es el humor, y es por eso que Jesucristo dice, hey, si mira a alguien te ofende, ve tú a solas primero, no se puede resolver. Ahora, el perdón bíblico, hermanos, en primer lugar, leía en unos artículos, en unos estudios, que cuando los predicadores hablamos del perdón, decimos, perdone, la Biblia dice que perdonemos y olvide. Pero en realidad decía este escritor, un pastor, psicólogo, que jamás podemos entender
las heridas del ser humano. Las heridas de una joven que fue violada, las heridas de un padre que le mataron a un hijo, las heridas de alguien que sufrió una cárcel injustamente. Entonces, si este pastor, que estudia en la doctora en psicología, que para perdonar tenemos que saber el dolor, no pasarlo por encima, conocerlo, es saberlo. Y Pablo aquí lo menciona en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, capítulo 2, versos 5 al 11. Dice aquí Pablo reconoce la ofensa y que lo han herido. Dice acá, pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a la iglesia de Corinto. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de los demás demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo ha perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11, fíjense bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás entra a la discordia, usa la división para destruir la iglesia. Y aquí Pablo dice, yo reconozco, me ha herido, me ha dado mucha tristeza. Lo reconoce. O sea, tenemos que reconocer el dolor. No basta decir, bueno, perdone, olvídelo. No, hay que saber el dolor, hay que reconocer, me has causado este dolor, me has herido, pero te perdono. He sufrido, pero te perdono. No decir no sufrí, no me hiciste nada, no, saber que sí, dolió, pero te perdono. Ahora, yo lo perdono, pero si él viene primero a perdonarme. Yo lo perdono, pero si hace esto y eso. Yo lo perdono, pero no. La Biblia nos enseña a perdonar incondicionalmente. Efesios 4:32 dice, Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos que ser benignos. Jesucristo, hermanos, Él perdonó a los que lo mataron, lo crucificaron en la cruz. Él nos pidió, perdono a estos si se acercan a Cristo. Él dijo, no les tomo en cuenta este pecado. El perdón tiene que ser incondicional. La otra cosa es olvidar la ofensa. No estoy diciendo que la pasemos por alto, sino que tenemos que tratar de esa ofensa que nos causó, esa herida, tratar de perdonarla. En Miqueas 7:19 está lo siguiente. Miqueas 7:19 es la manera que Dios nos perdona. Mire acá, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y mire bien que hará Jesucristo, es Dios, con nuestras deudas, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él olvida nuestros pecados, lo que hicimos, cuando venimos a Cristo, nuestros pecados directamente de acuerdo a esto son tirados al fondo del mar. No quiere saber Dios nuestros pecados. Así tenemos que perdonar nosotros, de tratar de olvidar, no estar con ese rencor, sacarlo. ¿Verdad? Pasó hace 20 años, todavía lo estamos sacando. Cuando esto y esto. Olvídelo. O sea, no estoy diciendo que no lo olvide en el sentido que no lo va a olvidar en su mente, en su corazón, sino estarlo sacando. ¿Verdad? Acordémonos, el perdón es un estilo de vida. Usted necesita perdón, usted necesita perdonar a alguien. Es algo de las dos vías. No solo que yo voy a perdonar, vamos a ofender a la gente. Hermanos, somos tan pecadores, aún cristianos, que vamos a ofender a los demás. Vamos a ofender. Y tarde o temprano tenemos que pedir perdón. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo.
Recordemos, Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonar. Ahora, ¿cuáles son los resultados del perdón? Es maravilloso, hermanos, porque te libera de una carga y de un peso emocional. Uno de los grandes resultados del perdón es te elimina la amargura. Tú perdonas no por la otra persona, tú perdonas para liberarte de esa culpa. En Hebreos 12:14 nos dice la Biblia: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie vendrá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por muchos sean, y que por ella sean muchos contaminados. Hermanos, necesitamos perdonar para eliminar la amargura. Ese es un resultado. El otro resultado es que nos da paz interna. Nos da paz interna. Una persona amargada no tiene paz. Vive en sosiego, vive en preocupación, vive en problemas, vive en conflicto. Por eso necesitamos perdonar. Mire acá en Romanos 12:16, ya lo leímos hace poco, pero lo vamos a leer una nueva vez. Romanos capítulo 12, verso 16. Dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con la humilde, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Y dice que el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, necesitamos tener paz interna en nuestra vida. La vida es conflictiva. Basta ver las noticias, que huracanes, pandemia, que problemas políticos, problemas de esto, problemas de lo otro. Todavía están lidiando con problemas de paz. Busquemos la paz, hermanos. No mejora, cuando perdonamos, no mejora la relación con Dios. Imagínense que Jesucristo nos decía que no podemos ni orar, si no hemos perdonado a los que nos ofenden. Jesucristo nos enseñaba, dice que no podemos ni ofrendar si no hemos perdonado a alguien las ofensas de otros. Entonces, el perdonar nos ayuda en nuestra relación con Dios. Recordemos, necesitamos perdonar. Recordemos, hermanos, que el perdón tiene que ser parte de nuestra vida. En Proverbios 19:11 comenzamos con ese versículo: la cordura del hombre tiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Miramos que el perdón, hermanos, es perdonar a los demás, perdonar las ofensas. Jesús nos enseñó que tenemos que perdonar para orar, o perdonar para ofrendar, para perdonar para tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Nos dio el proceso de Jesucristo, resumiendo, que primero hay que ir con la persona, después llevar los testigos, después llevarlo a la iglesia, no murmurar. El perdón bíblico es reconocer la falta, reconocer que nos han herido, pero que tenemos que perdonar incondicionalmente y tratar de olvidar. El perdón, hermanos, tiene que ser nuestro estilo de vida. Miramos las consecuencias del perdón. Nos libera la amargura, nos da la paz interna y mejora nuestra relación con Dios. Salmo 133:1 dice: mirad tan bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amados hermanos, esa debe ser la clave de nosotros, de vivir en armonía en nuestra familia, en nuestros hogares, en las parejas, en los matrimonios, en los hijos y padres y en la iglesia, donde nosotros quisemos que haya armonía. Es difícil perdonar, como dije anteriormente. ¿Cómo perdonará el padre que le mataron a un hijo? ¿Cómo perdonará la joven que fue violada? ¿Cómo perdonará aquel que sufrió cárcel y padeció, hermanos? Quisiera contar la historia así brevemente, para concluir, de la joven Phan Thi Kim Phuc. I don't know. Esa, no lo pronuncié bien, obviamente, es de Vietnam. Probablemente no saben de ella, pero el 8 de junio de 1972, Nick Youth, un fotógrafo estadounidense de 21 años,
tomó una foto en blanco y negro de Kim, de la joven que estoy mencionando. Tal vez la han visto, salió en New York Times, en Washington, todas las revistas de aquellos años. Salió una joven, una niña, corriendo desnuda, quemada y quemándose alrededor de ella, los campos. Dice acá que corría desnuda, aterrorizada por un camino de la tierra de Vietnam. Su pueblo y su cuerpo había sido abrazado por una bomba de metal. Jude dejó la cámara a un lado y se apresuró a llevar a la niña al hospital. Todos los médicos la salvaron la vida, pero el avance hacia la sanidad física y espiritual tomó décadas. Más tarde en la vida de Kim llegó a conocer a Jesucristo, pero ella luchaba por perdonar a quienes le habían dañado profundamente. En su historia, Fire Road o Camino de Fuego, comparó la amargura de su corazón con una taza desbordante de lodo negro. Un día escuchó al Señor decirle: Kim, tienes que eliminar el lodo negro día a día, poco a poco, hasta que no haya más oscuridad. Siempre esa orden le parecía imposible a ella. Recordaba las instrucciones de Dios día a día, poco a poco, pero fácilmente volvía a caer en el recordar la amargura de lo que le pasó, lo que sufrió. Pero poco a poco fue superando, y notó que el lodo estaba retrocediendo, estaba siendo llenada con algo bueno, dijo, y todo era el Señor. Él me estaba llenando con un agua limpia, perfecta y pura. Yo no solo estaba diciendo que quería ser más como Cristo, pero su poder hizo la transición en una realidad, y de entonces pude sanar mis heridas. Hermanos, los cristianos a veces oscurecemos el perdón con el enfoque de los sentimientos o tratar de resolver las cosas de nuestra manera. Como aquí, el perdón es un proceso que toma tiempo, hermanos. Hay cosas que no vamos a perdonar de la noche a la mañana. Toma tiempo. No solamente basta decir perdona y olvida, sino que hay que reconocer los dolores y las heridas del alma. Toma tiempo, hermanos. Pero, hermanos, solo Cristo en nuestra vida, Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, nos puede ayudar a perdonar muchas veces. Hermanos, no tratemos el perdón por nuestros propios méritos. Solamente Dios puede ayudarnos a perdonar a los demás. Inclinemos nuestros ojos, vamos con nuestra cabeza, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por el perdón que nos diste en la cruz del Calvario. Padres, somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a ofender a la demás gente. Nos van a ofender, Señor. Nos van a ofender, vamos a sufrir. Pero Padre Santo, te ruego que nos ayudes a perdonar a los demás. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a perdonar, Señor. Si hay algo en este momento que usted recuerde que necesite perdón, recuerde lo que dijo Jesucristo. Si estás orando y recuerdas que hay que dar perdón, perdona. Jesucristo dijo que aún si vamos a depositar la ofrenda, tenemos que perdonar a los que nos han hecho daño. Les invito, hermanos, a que si hay algo que perdonar, hágalo hoy, en este momento. Y si te necesita llamar a alguien o buscar a alguien después de acá, hágalo. Porque en realidad solamente el perdón nos va a poder ayudar a vivir vidas agradables a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a no caer en división, a caer en problemas. Para aquellos que nos ven en los medios sociales, solamente quiero invitarles, si usted necesita perdonar a alguien, recuerde, ya Dios le perdonó. Dice la Biblia que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo murió por usted, Cristo le dio el perdón de sus pecados. En 1 Timoteo 2:5 la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le invito en este momento, allá donde esté, diga al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, he pecado contra ti, te invito, Señor, a mi vida, que vengas a mi corazón y que me acepte como tu hijo. Perdóname,
Yo creo en ti. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Y dígale al Señor con sus propias palabras, ven a mi vida y acéptame como tu Hijo. Si usted hace esa oración, según la Biblia, usted deposita su fe en Cristo y a través de su palabra dice que somos salvos por fe. Señor y Padre Santo, gracias por este día. Ayúdanos en el resto de la tarde, Señor, y lo que vamos a hacer en el culto, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor.